que no podemos tolerar que la crisis económica se utilice para recortar derechos de los trabajadores o se pretenda utilizar en una segunda oleada para debilitar la negociación colectiva o para debilitar, recortando derechos y alargando obligatoriamente la edad de jubilación a 37 años, nuestro sistema público de pensiones. Nosotros queremos explicar en profundidad a la sociedad española que es falso el pretender vincular la solución de la crisis a estos recortes. Que la solución de la crisis, que la reducción de la prima de riesgo de la deuda soberana de nuestro país no está vinculada a que se lleven a efecto estos recortes sociales y estos recortes laborales. Que estos recortes lo que provocarán la mayor sufrimiento en la sociedad española, retrasarán la recuperación de la economía y pueden provocar el aumento. En ningún caso la solución de la crisis económica, que tiene unos fundamentos muy difíciles y que por lo tanto, quiero repetir esta afirmación, nos parece inmoral que se pretenda utilizar la crisis económica generando falsas expectativas como pretexto, como coartada para recortar derechos y para hacer que los sacrificios que la población española y las clases trabajadoras están sobrellevando como consecuencia de la crisis sean aún más intensos y además perdurables en el tiempo. Eso es lo que nosotros pretendemos también evitar con esta movilización que está vinculada a la iniciativa legislativa popular.